los procesos educativos y el papel que le competía al docente, que era la enseñanza, se empezara a desarrollar. Y además, poder garantizar que los estudiantes aprendieran, y eso era nuestra función inicial. Sin embargo, y lo reconocemos un poco en el contexto de las sociedades latinoamericanas o de los países latinoamericanos, está pasando algo distinto, y es que hoy a la escuela no solamente se le pide que garantice la enseñanza y el aprendizaje, sino que además forme a los ciudadanos que cada país requiere. Es decir, la pregunta por la formación ya empieza, digamos, a sobrepasar los marcos de la enseñanza y del aprendizaje, sin querer decir que allí no hay, digamos, dos puntos de relación entre la enseñanza, el aprendizaje y la formación. Sin embargo, parte de lo que la sociedad ha trasladado a las instituciones educativas es la pregunta de qué tipo de ciudadanos se están formando. Y no en vano, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el año 94 se le planteó a partir de la Ley General de Educación a las instituciones construir su propio proyecto educativo, con la intención de que la escuela se preguntara de qué manera le iba a aportar a la sociedad en la construcción de ciudadanos, en la construcción de democracia, en la construcción de participación, en la construcción de integralidad del sujeto. Entonces, cuando esa función se le empieza a trasladar a la institución educativa, pues la pregunta para los profesores que estamos acá, que creo que parte de las respuestas que ustedes van a, o más bien, de algunas de las respuestas que pueden ir encontrando a lo largo de este postgrado, es empezar a señalar cómo desde la educación y cómo desde la pedagogía, que es un poco la referencia sobre la cual voy a trabajar mañana, podemos de alguna manera abordar esta serie de problemáticas. Quisiera también señalar otro elemento, y es que en el caso colombiano, por ejemplo, y desde las reformas educativas que han habido en los últimos años, hay un planteamiento muy interesante que surgió a partir de la ley de infancia y adolescencia que tenemos desde hace 4 años en el país, y es que se le empezó a dar prioridad. En la primera conferencia se señalaba, digamos, que si a alguien hay que hacerle la mirada es al maestro, porque la mirada tanto a la institución y su funcionamiento como a los estudiantes pareciera en principio que ha sido suficientemente abordada, o por lo menos muy bien comprendida, habría que mirar si la trasladamos al maestro. Sin embargo, en el caso colombiano, parte de la discusión esta es cómo entender el proceso educativo, además de centrarse en el maestro, tiene que centrarse en el sujeto. Es decir, nosotros hemos hecho un traslado de pasar de la enseñanza al aprendizaje como parte fundamental de los procesos educativos, y en esa perspectiva, parte de las preguntas que estamos haciendo es ¿qué significa construir una ley cuyo énfasis esté en los derechos? Que es un poco en la perspectiva desde la cual nosotros venimos trabajando, y es empezar a reconocer cuál es la voz de los estudiantes, cuál es la voz de los niños con los cuales muchos de ustedes se ven enfrentados, y qué es lo que esas voces le están diciendo a la institución educativa en términos de su intervención. Eso cómo se ha venido manifestando en el país de distintas maneras, y que creo que va a ser importante que mañana las podamos discutir a propósito de los planteamientos que se han hecho en las dos conferencias anteriores. La primera es en términos de una pregunta que ha sido bastante cuestionada, y es si a las instituciones educativas y si a los profesores hay que plantearles qué es aquello que deben enseñar. Miren que nosotros nos encontramos en un debate muy interesante en esa relación que hemos marcado entre sociedad y empresa, donde la empresa de alguna manera está pidiéndole a las instituciones educativas cuál es un tipo de sujeto que debe formar, con una serie de competencias que debe desarrollar, pero la misma pregunta se hace a la institución educativa es en torno a si debe dar respuesta de manera imperante a las necesidades de las instituciones de la empresa, o si también la educación tiene que preguntarse qué tipo de educación ofrecer y para qué tipo de país hacer esa construcción. ¿Y esto por qué? Porque en el país como Colombia nosotros estamos, dijéramos, en una discusión sobre la existencia de estándares curriculares, la existencia de criterios de evaluación, la existencia de políticas que le dicen al maestro qué es aquello que debe enseñar, la existencia de marcos de referencia sobre